¿Sabías que un solo ingrediente puede transformar por completo tu tarta San Valentín? Hoy te diré cuál es y cómo usarlo. Vamos a prepararnos para el bizcocho. En un bol mezclaremos la harina, el cacao en polvo y el bicarbonato. Le añadiremos un poco de sal. Estos serán los elementos sólidos. Los separaremos de los líquidos. Con unas varillas mezclamos bien todo el conjunto. En un vaso o en el recipiente que más os guste, tenéis la leche entera y añadís el vinagre y finalmente el colorante rojo, de la intensidad que vosotros queráis. Si os gusta más rojo, un poco más. Si os gusta menos, un poco menos. Movemos con una cuchara para que se mezcle bien. Tenéis todos los ingredientes al final del vídeo. Ahora vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Trabajamos bien para que se mezcle. Una vez integrado, añadimos los huevos. Dejamos trabajar todo el conjunto. Y ahora es el momento de añadir los líquidos que teníamos mezclados. Continuamos trabajando, que se mezclen bien. Paramos un momento una vez integrado y le añadimos los sólidos que teníamos mezclados. Primero la mitad y luego la otra mitad. ¿Veis que va tomando color? Entonces ahora le añadimos el resto y dejamos batir hasta que nos quede una masa bien lisa y bien homogénea. Aquí la veis, tiene que quedar de esta textura. ¿Veis? Nos queda un poco líquida, no importa, es una masa que es húmeda. Vamos a engrasar el molde. Bien engrasado por todas partes para que luego se nos despegue con facilidad. Seguidamente vamos a volcar el bizcocho en el molde. La mezcla de la masa de bizcocho de bicarbonato y vinagre hace que este suba mucho más. Reacciona el vinagre con el bicarbonato y lo hace más esponjoso. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, por favor, danos un like. Esto nos ayuda a seguir mejorando. Vamos a cocer el bizcocho. Horno, ventilador, arriba y abajo. Una vez cocido, lo retiramos y lo dejamos enfriar encima de una rejilla a poder ser. Una vez se ha enfriado el bizcocho, lo desmoldamos. En el molde que lo hayáis hecho, yo os recomiendo que sea un molde tipo rectangular, por el molde que voy a hacer yo la tarta. Pero si hacéis una tarta redonda, ponedlo en un molde redondo. El bizcocho en el horno se oscurece, no queda rojo, porque lleva cacao. Entonces os ha quedado este color que es como un granatoso marronoso. No os preocupéis por eso. Es que es así, porque si lo quiero muy rojo, lo que tengo es que echarle mucho colorante y se ve un poco artificial. Voy a hacer la tarta en este molde rectangular, por lo tanto voy a cortar piezas que encajen con el molde y las dejo aparte. Como voy a poner 2 capas de bizcocho, voy a cortar 2 piezas iguales. Coméntame qué te está pareciendo la tarta. ¿Tú haces tarta en casa para San Valentín o la compras hecha porque vas apretado de tiempo? Cuéntamelo. He mezclado 125 gramos de frambuesas y 75 gramos de jarabe y lo he triturado, lo he colado y es lo que veis ahí en el vaso. En el ramequín al lado del vaso he colocado 4 cucharadas soperas de jarabe y ahora le añado 2 hojas de gelatina que tenía en remojo. Lo pongo al micro, lo caliento y toda esta mezcla se la añado al vaso con la frambuesa. Removemos para mezclarlo todo. Ponemos a montar los 200 mililitros de nata. Primero, despacito, luego vamos incrementando la velocidad hasta que nos quede una nata no demasiado firme, pero tampoco demasiado blanda. El punto chantilly que os explico siempre. ¿Veis? Se aguanta, pero no es duradero. Este es el punto chantilly. Colocamos 3 o 4 cucharadas de nata en el vaso donde tenemos el puré de frambuesa. Y lo removemos bien, que se mezcle. Con unas varillas pequeñas, con una cuchara, con lo que queráis. Simplemente mezclado. Aquí lo tenemos.
Ahora vamos incorporando el batido de frambuesas y ese poco de nata en el resto de la nata, batiéndolo o moviéndolo con una espátula de goma. La mousse nos ha quedado un rosa pálido. Yo, para realzar una punta al color, le voy a añadir unas gotas de colorante rojo. Pero esto es opcional. Si ya os gusta este color, pues perfecto. Si no, pues le añadís un poco de colorante. El sabor va a ser el mismo. Acabamos de mezclar y enfriamos. Seguidamente ya nos vamos con el ingrediente secreto. Llegó el momento. Vamos a montar la tarta y hacer un baño para empapar el bizcocho. El ingrediente especial, el agua de rosas. Se usa desde hace mucho tiempo en pastelería, tanto en Asia como en Oriente. Nosotros hemos mezclado 8 cucharadas de almíbar con 4 cucharadas de agua de rosas. Y lo que vamos a hacer es emborrachar, empapar el bizcocho, la capa de bizcocho de la tarta. Esto le da un perfume muy especial. La combinación del bizcocho y la frambuesa es verdaderamente espectacular. Una vez tengamos empapada la capa de bizcocho, lo que vamos a hacer es cubrir las paredes con plástico para que luego no se nos pegue la mousse, como podéis ver aquí. Una vez cubiertas las paredes con los plásticos, rellenamos con la mousse que teníamos reservada. Este molde es rectangular, pero hay la cantidad suficiente de mousse para hacer una tarta en un aro circular o en un molde circular de 20 centímetros, quiere decir que por la cantidad no os preocupéis. La llenamos bien hasta arriba, colocamos la otra capa de bizcocho y la empapamos como habíamos hecho con la primera capa. Repetimos la operación anterior. Y ahora cuando lo tengamos hecho la cogemos y la ponemos en el congelador, que se nos endurezca rápido. Ponemos a batir la mantequilla. Una vez se ha hecho pomada, añadimos el azúcar glass poco a poco, es decir, cucharada a cucharada. Una vez ya tiene incorporado el azúcar, añadimos un par de cucharadas de nata y un par de cucharadas de vainilla líquida, cucharadas soperas. ¿Qué os está pareciendo? Comentadlo, así sabremos que le gusta a la comunidad y podemos hacer las cosas que queráis. Hagamos el colorante rojo para que nos coja el color que queremos hoy, el color de la tarta San Valentín. A la buttercream también le llaman frosting o topping. Para que sepáis exactamente lo que es lo que muchas veces se ponen en los cupcakes, en las magdalenas por encima. Es el mismo proceso, la misma crema. Ahora lo que hacemos es trabajarla un poco más, aquello por si alguna no ha quedado un poco por las paredes, pues mezclarlo todo. Lo ponemos en una manga que le hemos puesto una boquilla de estrella para hacer luego las flores. Lo llenamos bien y esto no lo ponemos en la nevera, lo dejamos tal cual, a temperatura ambiente. Con la tarta recién salida del congelador, vamos colocando por encima con la crema de mantequilla las flores o los rosetones, lo que queráis. Esto cada uno es más artista o menos artista. Lo cubrimos completamente y la volvemos a poner en el congelador. La ponemos en el congelador porque luego a la hora de desmoldar siempre es mucho más fácil. Hemos retirado la tarta del congelador. Le hemos sacado el molde, le hemos retirado los papeles y ahora la colocamos en un tapete y le ponemos unas moras para decorar. Aquí la ves entera con luz natural. Espero que te guste. Y aquí la vemos cortada con todas sus capas. Prueba a hacerla, te gustará y verás que este toque de la rosa es que le va que genial. Cualquier duda o pregunta, dejármelo en los comentarios. Suscribiros. Gracias por ver el vídeo. Muchas gracias.